Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrés Ponce. Disculpen la demora, pero he tenido que configurar estas nuevas tecnologías que nos brinda Twitter. Les agradezco que puedan participar en esta clase virtual, en este momento trascendental que está teniendo la Argentina, específicamente nuestra universidad. Espero que tanto en La Rioja como en la Universidad de Córdoba todos los estudiantes de medicina participen de un modo activo para que esta pandemia tenga la menor transmisión posible. Ustedes son también mensajeros de la salud de la población de la Argentina. Cada uno de ustedes como médicos, que ya lo son para muchos, para sus familiares, que sepan encontrar cada uno de estos ítems y, que les voy a presentar. También algo muy importante, que es la aplicación del método científico, algo que tienen que tener presente como médicos, como lo van a ver también como estudiantes de medicina, que la aplicación del método científico es una de las herramientas que le permite al médico valorar a cada uno de los pacientes que van a tener ustedes en su consultorio, en el hospital, y además tener un criterio rígido para evaluar un trabajo científico, una exposición, de tal forma que quiero que ustedes sepan que este método científico los va a acompañar para el resto de su carrera y después de su actividad profesional. Y para entender el método científico es necesario entender lo que es la ciencia. La ciencia es la búsqueda de principios ordenadores para datos obtenidos mediante la observación y o experimentación provenientes de un mundo natural o universal. Fíjense ustedes que dos palabras muy importantes, observación y experimentación. Lo vamos a ir desarrollando estas dos particularidades, estas dos expresiones, para que puedan entender tanto la observación como la experimentación, que son herramientas valiosas para comprender el concepto de ciencia y aplicación del método científico. El concepto de ciencia está asociado obviamente a la investigación, en donde el investigador, sea médico o la profesión que sea, tiene que tener un estudio sistemático, controlado, empírico, reflexivo y crítico de situaciones hipotéticas que se pueden presentar en la vida diaria, definiendo un problema objetivo y particular, de tal forma que uno pueda introducir una teoría, deducir qué es lo que está sucediendo en el problema, presentar una hipótesis de trabajo, diseñar una investigación, ya sea básica o clínica. Después de recolección de esa investigación hay que obtener datos, analizarlos, aplicar fórmulas estadísticas, interpretar después la presentación de estos datos estadísticos, realizar una escritura de lo que uno ha interpretado, ¿cierto? E inducir qué es lo que uno ha encontrado en ese método científico que hemos aplicado, esa metodología científica. Entonces, vamos a ir desarrollando que el método científico se nutre de una observación, de una hipótesis, la comprobación de esa hipótesis que el investigador ha presentado y la formulación de una teoría. Esta teoría es una abstracción que se produce de un hecho empírico y que, en base a la observación, a la metodología del método científico que hemos aplicado, tenemos que definirla, esta teoría, como algo que se pueda regularizar y que se pueda predecir en el futuro. Lo que puede llevar a esto a una hipótesis teórica
en donde esta afirmación debe comprobarse empíricamente. Por ejemplo, hoy en día lo que se está desarrollando es la aplicación de diferentes metodologías de trabajo para comprobar si los tratamientos que se están utilizando para disminuir el control de la viremia o de este virus tan letal que se está produciendo en el mundo, con los diferentes tratamientos, ver qué está sucediendo para probar esta hipótesis provisoria que se debe comprobar. O sea, hoy en día esta hipótesis está muy, muy en boga y que se tiene que traducir y que se tiene que someter a pruebas empíricas. Por eso es necesario la definición de hipótesis como una proposición teórica en base a una realidad que se debe comprobar. Encontrar su relación causa-efecto, definir los conocimientos y cuantificar datos repetibles y contrastables. ¿Qué significa repetible y contrastable? Significa que todas las personas que utilicen este método científico, dado por una investigación determinada, se debe repetir no solamente en el mismo trabajo que el investigador o el médico que lo está realizando, sino que tiene que ser contrastable con otros lugares, en otros lugares del mundo, y con el tiempo, se tiene que permanecer en el tiempo. De tal forma que un tratamiento, como por ejemplo, vuelvo a repetir lo que se está sucediendo ahora para el tratamiento del coronavirus, tiene que ser repetible y contrastable de tal forma que se pueda ser administrable, se puede hacer administrar en sucesivos pacientes. Una investigación, esto con respecto a una investigación, lo que está sucediendo hoy en día, pero también podemos tener una investigación prospectiva, que es lo que sucede, y una investigación retrospectiva. Esta investigación retrospectiva significa que uno debe analizar datos que uno puede recolectar de historias clínicas, de una base de datos, en fuentes de internet, o sea, con experiencia previa, mientras que experimentos programados es cuando el investigador realiza una investigación y define una serie de experimentos, una serie de situaciones para aplicar su método científico. Siempre, obviamente, tiene que estar esto aplicado a una fuente bibliográfica verificable. ¿Cuál es el propósito de esta investigación? Fíjense ustedes, es una información relevante y fidedigna sobre una realidad concreta para entenderla, verificarla, corregirla y transformarla y mejorar las condiciones de vida de la gente, las condiciones que se están sucediendo, vuelvo a repetir, como el ejemplo de hoy en día, que está sucediendo a nivel mundial. Podemos definir que una investigación puede ser de tipo cualitativa y de tipo cuantitativa. La que se aplica al método científico de manera cualitativa, no importa la representatividad estadística de la muestra, se basa sobre paradigmas y su formulación es rechazar la formulación de una hipótesis. Mientras que la cuantitativa se habla sobre hechos comprobables, una teoría que hemos dicho recién, una aplicación del método científico y una comprobación de una hipótesis para comprobar la hipótesis del investigador. O sea, hay diferencias significativas y cuantificables entre una y la otra. En la cualitativa no hay un diseño, el observador solamente observa la realidad, hay una interacción entre el sujeto y el estudio, mientras que la cuantitativa, ¿sí?, se forman grupos de trabajo. Por ejemplo,
En medicina se utilizan los grupos controles, los grupos placebos, interacción sujeto y objeto, y diseño que construye para recapitular datos importantes dentro de una estructura de investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa, los datos se ordenan, se estandarizan relativamente y el fenómeno no se busca la cuantificación causa-efecto, mientras que en la cuantitativa hay un análisis de datos, hay aplicar el método científico en base a modelos matemáticos y estadísticos y razonar el porqué de estos fenómenos causa-efecto. Ver de manera en la investigación cuantitativa la afirmación de una teoría, una hipótesis en base a métodos estadísticos y a instrumentos matemáticos. En los niveles de exploración para una investigación científica hay que tener niveles exploratorios, descriptivos, explicativos y predictivos, de tal forma que el nivel exploratorio nos lleva al análisis de brindar una aproximación sobre el tema de la investigación. Estos métodos exploratorios se pueden consultar sobre datos bibliográficos, documentos existentes en las redes, en las historias clínicas, en las bibliotecas, y presentar un sistema problemático de investigación. Y estos niveles exploratorios sirven de base para otro estudio, como para empezar a comprobar que esto puede ser analizado y puede ser base, este nivel exploratorio, para llegar a un nivel descriptivo. Un nivel descriptivo es una situación mediante el estudio en que un tiempo no hay un análisis del problema, solamente se describe. ¿Sí? Se observa y se describe. No hay razones para evaluar el origen de esa situación. Un nivel explicativo es un nivel más profundo que el anterior. Trata de determinar el porqué del fenómeno y ya requiere la formulación de una hipótesis. O sea, ustedes se dan cuenta que paulatinamente pasamos de un nivel exploratorio descriptivo a uno explicativo, mientras que el predictivo ya directamente hay una formulación de leyes. Hay el nivel más alto de la investigación, donde el nivel predictivo uno puede predecir que tal fenómeno puede ser causa de tal efecto. Conceptos son instrumentos que afirman que todo lo que predice, lo que explora y lo que ha llevado al investigador a desarrollar, tiene acciones de ordenar un único acto de pensamiento, de tal forma que el mundo empírico y observable, estos conceptos nos sirven como instrumentos, como puentes entre la teoría y lo observable. Generalmente esto se basa en datos bibliográficos, en investigaciones previas, en trabajos científicos. Todo esto de la investigación científica, el método científico, hoy en día es de suma importancia en la aplicación para entender los fenómenos que nos rodean. Y uno de los primeros fenómenos que, como estudiantes de medicina, que ustedes lo van a ver continuamente en el desarrollo de la carrera, es el concepto de homeostasis, y está muy relacionado, como les voy a explicar enseguida, cómo se correlaciona el método científico con este procedimiento, con este concepto de homeostasis. La homeostasis
es el mecanismo que mantiene la constancia del medio interno. El medio interno fue descrito, como les voy a presentar enseguida, por un médico francés que fue uno de los primeros en aplicar el método científico. A mediados del 1850, este investigador científico de la Universidad de París presentó lo que él le llamó la constancia, lo que le llamó el medio interno. El medio interno permite que se maneje este mecanismo de homeostasis de tal forma que es un conjunto de componentes interconectados que funcionan para tener relativamente constante un parámetro físico o químico del cuerpo. Este medio interno, definido por Claude Bernard, es el líquido que rodea las células de nuestro organismo, líquido intersticial, sangre y linfa. Mientras que, posteriormente, un investigador americano, Walter Cannon, en la década del 40, definió la homeostasis como la constancia o equilibrio del medio interno que hacía referencia a Claude Bernard frente a las variaciones del medio externo. Básicamente, el medio interno es lo que nos rodea, ¿cierto?, a las células, donde en los organismos pluricelulares el líquido extracelular, intercelular o intersticial está compuesto por aproximadamente agua. El 60% del cuerpo humano está compuesto por agua, donde el 40% corresponde al líquido intracelular y el 20% al líquido extracelular. Fíjense el líquido intracelular, el porcentaje que corresponde, el 40%, que es el líquido que se encuentra dentro de las células, mientras que el líquido extracelular está dividido en un líquido intravascular, compuesto por el plasma y la linfa, y el líquido intersticial es el líquido que rodea las células. Fíjense ustedes que, a diferencia del medio interno, el concepto de homeostasis un poco lo incorpora. ¿No? ¿Por qué? Porque Gannon él configura que hay mecanismos que mantienen ese medio interno. Ese mecanismo de homeostasis está regulado por un sistema nervioso, un sistema endocrino, un sistema circulatorio, un sistema de excreción. Todos estos sistemas nosotros los vamos a ir viendo durante el año. Entonces, básicamente es el mantenimiento del organismo dentro de los límites que le permiten desempeñar una adecuada función. Esta constancia es básicamente mantener el medio interno constante. ¿Por qué? Porque el medio externo hay constantes variaciones y el medio interno hay que mantenerlo constante de acuerdo para mantener constante la homeostasis, ya que es el mantenimiento dentro de ciertos límites de la vida. Entonces, esta homeostasis responde a cambios producidos por el medio interno. Por ejemplo, el metabolismo produce múltiples sustancias que hay que eliminarlas y esta función de eliminación lo hace a través del sistema de excreción. Por lo tanto, la homeostasis es la tendencia de los organismos vivos y otros sistemas a adaptarse a las nuevas condiciones y mantener el equilibrio pese a los cambios. Esto es fundamental. Hay que, ustedes como médicos, las variaciones del medio externo son constantes. Lo que no puede ser variaciones es la regulación de la variación de la homeostasis a través del medio interno. De tal forma que es un estado de equilibrio dinámico de todos los seres vivos para mantener básicamente ¿qué? La estabilidad del medio interno. Y ese medio interno
constituido por una composición bioquímica de los líquidos y de las células para mantener siempre la vida celular y mantener la base de la fisiología. Fíjense ustedes, entonces, este medio interno, regulado por líquido extracelular y intracelular, es una de las constantes homeostáticas importantes para mantener la vida. Y hay múltiples compuestos que ustedes ya durante el cursado de la materia lo van a tener que ir sabiendo, van a tener que reconocer, ¿cierto? Los iones tanto del líquido intracelular con respecto del líquido extracelular. Habíamos definido que la composición del líquido extracelular es aproximadamente un 70% es líquido, se encuentra constantemente en movimiento en relación con su medio externo, y este líquido o este medio interno, compuesto por el líquido intracelular, fíjense ustedes que uno de los iones más importantes que componen el líquido intracelular es el ion potasio. El ion potasio, que tiene una concentración aproximadamente de 140 miliequivalentes por litro, mientras que el ion sodio es el ion más importante del líquido extracelular del medio interno. Fíjense ustedes, acá lo podemos corroborar con este diagrama, con este gráfico. Fíjense ustedes, el sodio, el líquido extracelular, es el de mayor importancia, de 140 miliequivalentes, mientras que el potasio es uno de los iones más importantes dentro del líquido intracelular. Entonces, recapitulando lo que dijimos recién, ¿cierto? Los compartimientos del intracelular y el extracelular. El intracelular, 5% de plasma, 15% de líquido intersticial, e intracelular, el 40% de entre 60%. Entonces, fíjense ustedes, esto compone el 60% del peso corporal. Variaciones. Las variaciones también son muy importantes. Hay variaciones en los niños, en las mujeres y en los varones, tanto del líquido intracelular como del líquido extracelular. Fíjense ustedes, si comparan los niños, el total es del 75%, mientras que los varones y las mujeres es mucho menor. Esto es importante a aquellas personas que van a ser médicos, que hacen pediatría, la constancia del medio interno en niños. Estas condiciones del medio interno son básicamente esenciales para el mantenimiento de la vida. Y es un seteo permanente de estas constancias de los gases, de los nutrientes, del agua, de la temperatura, de las presiones, de los volúmenes. Cuando hay una alteración de la homeostasis, es directamente lo que se denomina enfermedad o la persona entra en una patología determinada. Fíjense ustedes los valores normales del medio extracelular que varían, ¿cierto? El pH, el oxígeno, el anhídrido carbónico, los iones, glucosa, donde hay determinadas variaciones de cada uno de estos compuestos del líquido extracelular, mientras que el líquido intracelular se tiene que mantener constante para mantener una homeostasis adecuada. Entonces, si hay pérdida de la homeostasis, el organismo intenta compensar esta homeostasis perdida. Entonces, si esa compensación se acierta, se recupera la salud, y si esa compensación falla o se altera, tenemos un proceso de enfermedad o morbilidad. Entonces, en el líquido extracelular, los nutrientes, los productos metabólicos que se van eliminando, controles
de estos nutrientes, de esta eliminación del mantenimiento de la homeostasis, controles intrínsecos, celulares y de los órganos, y extrínsecos a través del sistema nervioso, a través del sistema endocrino, etcétera. Que esto, básicamente, estos capítulos los vamos a ir repitiendo durante todo el año en cada uno de los sistemas que vamos a ir estudiando en cada uno de los módulos. Siempre es el mantenimiento de la homeostasis, que es en definitiva la regulación y el mantenimiento del medio interno. Estos parámetros entonces que regulan la homeostasis, básicamente el sistema nervioso, el sistema endocrino, y estos sistemas mantienen un nivel tónico de detección permanente, un feedback permanente, ¿sí? Para valorar cuáles son las concentraciones de glucosa, cuáles son las presiones arteriales que se está manejando el organismo. Hay seteo permanente, hay un nivel tónico de actividad de registro fisiológico para el mantenimiento de la homeostasis. Estos niveles son controlados por niveles antagónicos o niveles que también ustedes lo van a conocer como niveles de feedback o de retroalimentación negativa. También estos niveles permiten determinar o valorar señales químicas que le envían a los diferentes centros para mantener mecanismos homeostáticos a lo largo de la vida. Obviamente hay una tolerancia de la regulación de la homeostasis y si hay fallo, obviamente, de estos mecanismos, se producen mecanismos de enfermedad o directamente la muerte. Entonces, hay una señal determinada, un centro integrador, una señal de salida y una respuesta. ¿Cómo definimos esto? Básicamente, porque hay una detección del sistema nervioso, del sistema endocrino, que ambos están regulando estos mecanismos del mantenimiento de la homeostasis, tanto endocrino como nervioso. Entonces, señales hormonales y señales del sistema nervioso a través de los neurotransmisores para mantener la homeostasis o el control de medio interno. Las características de mantenimiento de estos feedback que les mencioné recién es básicamente a través de un sistema de control. Este sistema de control debe haber un componente sensible, una variable, una variable determinada que pueda ser detectada. Esa detección lleva a un centro de control y debe haber un flujo de información de retroalimentación para controlar esa variable que se ha modificado. Entonces, como ustedes pueden observar, hay un centro de control que recibe señales de un sistema de detección, ¿vale? Este sistema de detección determinado por un detector que capta las variaciones del medio extracelular, para modificar ese medio, el medio interno, se conecta a través de una vía aferente a un centro de control. Ese centro de control se conecta con un efector para regular en la detección de esa variable que ha sucedido y realiza controles y ajustes determinados. Un poco de nuevo, entonces, este mecanismo de feedback nos lleva a que modificaciones del medio interno produce pérdida de la homeostasis, el organismo intenta compensarla tanto
con un éxito de la compensación o con una falla de la compensación, llevando o a una enfermedad o a un bienestar. Por ejemplo, si hay un estímulo determinado, hay un control determinado, se detecta el detector una respuesta local, envía a su centro de control, probablemente el cerebro, envía señales por sus centros eferentes para regular la respuesta que se ha variado para mantenimiento del medio interno. Entonces, básicamente, este mecanismo de homostático, hay un centro detector que capta las variaciones, una vía aferente que conecta el detector con el centro de control, que puede ser una fuente de variación, un centro de control de origen nervioso, un centro que compara esa información que le llega al detector, una vía eferente que conecta el centro de control con el efector, que puede ser nervioso o humoral, y el efector que realiza los ajustes para el mantenimiento de la constancia de la variable. Puede ser un músculo esquelético, glándulas endócrinas, exócrinas, etc. Vamos a ir viendo todos estos mecanismos que se producen durante el cursado de la materia. Siempre nos vamos a referir a los mecanismos homeostáticos en cada hecho que vamos a ir estudiando durante el año. Variables, muchas, muchas. Hoy en día, ¿cuál es lo más importante con respecto a la variable que los médicos, que los infectólogos tienen serios problemas? Los gases en sangre. Ese es el terrible problema que hoy día tienen los pacientes internados en terapia intensiva, que los terapistas deben controlar, que son los gases en sangre. Pero fíjense las variables que controlan la homeostasis, ¿sí? Temperatura, volúmenes, glucemia, equilibrio ácido básico, presiones arteriales, etc. Entonces, una dinámica, un sistema de control, sensores que producen una respuesta, y esto puede ser de un tipo de una retroalimentación negativa o una retroalimentación positiva. Por ejemplo, el sensor detecta una desviación de las presiones, de la presión arterial, por ejemplo, que en vez de ser de 120 milímetros de mercurio, puede llegar a 160, 170. El centro integrador determina el punto de mantenimiento de esa presión arterial, que debe ser de 120, y produce en el efector una respuesta determinada, un descenso de la presión arterial. Retroalimentación negativa. Retroalimentación positiva amplifica la señal que recibe del centro de detección, de tal forma que amplifica el cambio, se produce la misma modificación o en la misma dirección que el cambio. Siempre estos ejemplos, estas variables, una de las más comunes, por ejemplo, la coagulación sanguínea y el parto. Dos ejemplos de retroalimentación positiva. Mientras que el canal de parto se amplía más, hay más liberación de oxitocina, más contracciones uterinas, más el niño empieza a empujar y así se dilata el cervix y puede inducir al parto. Entonces, retroalimentación negativa, la respuesta contrasta al estímulo, y la retroalimentación positiva refuerza el estímulo. Entonces, otro de los mecanismos básicos del mantenimiento de la homeostasis es la termorregulación. ¿Quién regula la temperatura del cuerpo? Básicamente es el hipotálamo. ¿Cuál es la temperatura normal de las personas? De 36.5 grados centígrados. Por encima de 36.5 grados centígrados podemos llegar más de 37 fiebre
y menos de 30 de temperaturas por debajo de los 37 grados, espasmos. Esta termorregulación, ¿sí?, puede ser muy importante en situaciones drásticas para el mantenimiento de la homeostasis. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora específicamente? La termorregulación. Vamos a ir un poco ya terminando la clase. La termorregulación o la pérdida o el intercambio de energía que tiene que se combina estos mecanismos para el mantenimiento de la homeostasis de la temperatura es por múltiples variables. Por ejemplo, la conducción, que es transferencia de calor por contacto directo, proceso que se llama radiación, transferencia de calor entre dos cuerpos, sin contactos, sino que es a través de energía electromagnética, la evaporación, se pone en marcha por encima de determinadas temperaturas, se produce sudor que se evapora por el calor, y la convección es la transferencia por movimientos de un fluido o de un gas. Disculpe. Un poco lo mismo, pero acá fíjense ustedes que un momento que se ha ido la señal ahí. Se va sola la señal con la... Ahí está de nuevo. Fíjense ustedes que el 70% del mantenimiento de la temperatura, ¿sí?, se hace por convección, radiación y conducción. Aproximadamente el 70%. Fíjense ustedes que otro de los mecanismos para la eliminación del calor es la vaporización a través del sudor. O sea, en menor cantidad la respiración y en mucho menor cantidad la orina y la eliminación de materia fecal. Quiere decir que convección, radiación y conducción son los mayores porcentajes de la eliminación de calor para la regulación de la temperatura, dado principalmente, no se olviden, por estos mecanismos dados por el hipotálamo. Entonces, hay detectores, células termosensibles del hipotálamo, receptores cutáneos que envían información a este centro de control, y los efectores, los más comunes, el músculo esquelético, el músculo liso, las glándulas sudoríparas, las glándulas suprarrenales, lo que activa la piloerección, siempre y cuando ya sea la pérdida o el mantenimiento del calor. Entonces, un estímulo, un sensor, una señal determinada, lo mismo que les expliqué anteriormente, un centro integrador para mantener una temperatura, una respuesta a una determinada temperatura, que en el caso del ser humano es de 36.5, disculpen. Entonces, la base del mantenimiento de la temperatura está controlada principalmente por el hipotálamo. Este hipotálamo que regula tanto en el hipotálamo anterior, él regula el exceso, y el hipotálamo posterior la pérdida, en líneas generales. Por supuesto, como les dije recién, hay muchos mecanismos de efectores que permiten la regulación de la temperatura: las glándulas suprarrenales, las hormonas tiroideas, la vasoconstricción o dilatación de los vasos, la contracción de la musculatura esquelética, permite de esa forma respuestas voluntarias e involuntarias para el mantenimiento de la temperatura. De tal forma que hay un intercambio diario, continuo, de energía durante el ambiente que nos rodea. ¿Y cuál es la fuente primaria de esa radiación? Es la radiación solar, ¿cierto? Entonces,
todos los cambios es para mantener el organismo en diferentes funciones y mantener una temperatura de 36,5 grados centígrados. Esta respuesta, entonces, para el mantenimiento de la temperatura se puede hacer por producción de calor o por eliminación de calor. Si hay producción de calor, ¿cierto? ¿En qué situaciones se produce? Ejercicio físico, asimilación excesiva de alimentos, hidrólisis de ATP, mucha liberación de energía. Esos son prácticamente grandes productores de calor. Y, como les dije recién, la eliminación de calor, ¿no? Radiación, conducción, que los mayores porcentajes de la eliminación de calor. En menor porcentaje, entonces, sudor, respiración, eliminación de orina y materia fecal. Entonces, mecanismos que se activan por el frío para mantener la temperatura, para disminuir la pérdida de calor. Los espasmos, que uno le llama comúnmente tiritar, incremento de la secreción de adrenalina y noradrenalina, incremento de la actividad voluntaria. Esto lleva a un incremento o una producción de calor, lo que produce una disminución, fíjense ustedes, dice ahí, enroscamiento. Lo que se produce es la posición fetal que adopta un ser humano para tener menos exposición de la superficie con el ambiente que los rodea, que le está dando frío. La piroerección y la vasoconstricción cutánea para, básicamente, ¿qué es lo que es? Disminuir la pérdida de calor. Esta pérdida de calor, ¿sí?, permite que efectos, tantos metabólicos, sanguíneos, etcétera, determinen una temperatura adecuada. Cuando uno detecta esa pérdida de calor, ¿cierto?, hay detección del frío, señales de las hormonas tiroideas, señales de la glándula suprarrenal. Todo esto vuelve a referirme a mecanismos que están regulados principalmente por el hipotálamo. En este caso, la detección del frío hipotálamo posterior. Vamos a ver cuando veamos endocrino las funciones de las hormonas tiroideas, cómo permanece o cómo controla la temperatura específicamente cuando veamos. Fíjense ustedes, cuando la temperatura disminuye, los vasos sanguíneos disminuyen su calibre, vasoconstricción, hay menos exposición de esos vasos con el ambiente que los rodea, ¿ah? Entonces hay una fuerte vasoconstricción. Y con piloerección, llevando a una capa que permite en la piel tratar de eliminar la menos cantidad posible de temperatura. Piloerección. Detección de calor. En vez de la pérdida, detección, ¿cierto? El organismo empieza a sudar profusamente. Hay disminución de las hormonas tiroideas, en el caso anterior un aumento. Y hay una reacción inmediata que causa pérdida de calor y ayuda al organismo a recuperar su temperatura corporal. No puede excederse la temperatura mayor de 36,5. Entonces, vasodilatación, sudoración, incremento de la respiración, inercia, se mueve mucho menos la persona, se come menos, por eso se almuerza hoy, se come menos durante el verano, para producir una disminución, o sea, disminuir la producción de calor. Sudoración, vasodilatación, para eliminar la mayor cantidad posible a través de la piel. Finalmente, tanto en reposo como en ejercicio, fíjense ustedes cómo la masa, de acuerdo al porcentaje de la masa corporal y la producción de calor,
Los músculos, fíjense ustedes, en reposo es aproximadamente el 18% de la producción de calor. Fíjense ustedes, durante el ejercicio, el músculo de la piel, la pérdida de calor o la producción de calor, no la pérdida, la producción de calor lleva un 90%. A diferencia, en reposo, fíjense ustedes, las vísceras en situación de reposo son las que mayor producen calor, mientras durante el ejercicio las vísceras disminuyen notablemente la producción de calor. Bueno, finalmente he querido presentarles esta clase corta, sintética, rápida, inaugural para mí utilizando esta red social, Twitter. De todas maneras, está en Twitter la clase, ustedes la pueden bajar. Cualquier consulta que ustedes tengan, ahí está para consultarme a través de Twitter, los libros que pueden consultar. Esperemos que esta pandemia nos lleve a que reflexionemos, a que los sistemas de salud son muy permeables en todos los lugares del mundo, a trabajar, y una de las formas de disminuir la propagación de este virus hay que quedarse en casa. Muchas gracias.